¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este domingo 30 de agosto, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno al Evangelio de la Santa Misa del día de hoy, día de la resurrección, día de la vida, día de renovar nuestra fe y en el que nos preguntamos si queremos responderle a Dios. Escuchemos su palabra y digámosle a Él de buena voluntad que sí estamos dispuestos a escucharlo, a seguirlo y a cumplir su voluntad. Escuchemos ahora el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, ya desde antiguo estamos hablando quizá de esas mayores discusiones en el siglo III, en el siglo IV de la era cristiana. Se hacían una pregunta sobre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sobre la voluntad humana y sobre la voluntad divina. Y el día de hoy creo que bien vale la pena también cada uno de nosotros hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que guía y qué es lo que determina nuestras acciones? ¿La voluntad humana o la voluntad divina? En nuestro Señor Jesucristo hay una identidad tal que no pueden diferenciarse muchas veces, que para nosotros pueden pasar desapercibidas cuando está actuando la voluntad humana y cuando está actuando la voluntad divina. Por eso hubo una serie de discusiones. En aquel entonces muchos decían que solo la voluntad divina actuaba, otros decían que solo actuaba la voluntad humana, a veces una, a veces otra. La conclusión es que en nuestro Señor Jesucristo hay una única y sola voluntad y hay una identidad entre estas dos. La voluntad divina está de tal manera imbuida en la voluntad humana que llegan a ser una sola y a identificarse. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, lograr que por la gracia divina, lograr que por el auxilio de los sacramentos, lograr que por la oración, lograr que por el esfuerzo que realizamos día con día, nosotros podamos también llegar a tener esa identidad entre la voluntad humana y la voluntad divina. Creo que a veces, como le sucedió a Pedro, escuchamos más esta voluntad humana que rehúye las situaciones complejas, que rehúye el sufrimiento, que piensa muchas veces incluso que el sufrimiento es un castigo o que va en detrimento de la vida humana, cuando el sufrimiento forma parte integrante de la vida humana y cuando hay que aprender a vivirlo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: aléjate de mí, porque tú pretendes persuadirme a través de tu modo de pensar que es meramente humano. Y yo estoy llamado a hacer la voluntad de mi Padre con su gracia y a llevar a término esta obra que Él me ha encomendado. Así cada uno de nosotros
estamos llamados a realizar la obra de la realización de nuestra vida, la obra de nuestra salvación, la obra de nuestra justicia, la obra de nuestra propia felicidad, pero es a partir de ese esfuerzo constante y de esa gracia divina, de la palabra de Dios, de hacerla nuestra y de procurar día con día hacer nuestra la voluntad divina y escuchar más esa voz de la voluntad divina y no tanto esa voz de la voluntad humana que a veces nos atemoriza, que a veces nos puede llevar por otros rumbos, que a veces incluso puede llegar a negar la presencia de Dios. Bastante tarea para realizar, hermanos, porque, vuelvo a decir, muchas veces nos dejamos llevar solamente por esas voluntades y por esas voces humanas. ¿Cuáles ejemplos podríamos poner en la actualidad? Pues ejemplos de decir que Dios no existe, que la Iglesia no tiene nada que decir al respecto de la voluntad de cada individuo y de cada persona, y que cada uno es dueño de su propio cuerpo y que cada uno puede decidir sobre lo que hace o no con su cuerpo y con la vida de los demás incluso, que cada uno puede decidir en torno al bien, que cada uno puede decidir en torno a la vida en general. Por allí va viviéndose este aspecto y esta gravedad. Por eso en este día de la resurrección y de la vida, bien vale preguntarnos y llegar a estar convencidos y llegar a la verdad de profesar la fe en nuestro Señor Jesucristo y dejar que la voluntad de Dios sea, como en nuestro Señor Jesucristo, nuestra propia voluntad, y que coincidan la voluntad humana y la voluntad divina en cada uno de nosotros. Hermanos, trabajo a realizar. Un feliz día de la resurrección, que todos tengan un buen día.